planes de acción para administrar los fallos de forma adecuada. Eso es, ¿no? Y esta metodología, AMEF, Análisis Modal de Fallos y Efectos, ANFE, perdón, en español, y en inglés. ¿Me confirman si se ve o no la presentación? Por ahí veo que no se ve. Otra persona está comentando. Si los demás ven. Ok, correcto. Entonces es un tema de su red, nada más, de la persona. Ok, y hay varias plantillas para hacer el análisis modal de fallos y efectos. Pero nosotros vamos a estudiarlo, ¿no? Ahora vamos a estudiar qué es una modalidad de fallo. Bueno, pero más rápido vamos a entender haciendo esto en la práctica, ¿no? Entonces yo le he colgado un archivito, se pasa un archivito de la realización del análisis modal de fallos y efectos de un jumbo empernador, ¿no? ¿Qué es un jumbo empernador? A ver, un minuto. Voy a proyectar acá, que es un jumbo empernador. No, un jumbo empernador, ¿no? Es una máquina que se utiliza en minería subterránea, que es esta, ¿no? Que sirve para asegurar los techos, ¿no? Ya que en la minería subterránea se tiene que asegurar el techo. Coloca pernos con estos dos componentes verdes que ven acá, que son perforadoras, ¿no? Coloca pernos. Y acá vemos el análisis ANFE o análisis modal de fallos y efectos de ese tipo de máquinas, ¿no? ¿Cómo funciona esto? A ver, vamos a analizarlo. Primero, hemos dividido, parecido al análisis de criticidad, ¿no? Hemos dividido esa máquina, o hemos seleccionado la máquina a analizar y la hemos dividido por sistemas, ¿no? Acá está el sistema de perforación, que está compuesto por la viga de perforación, la viga de empernado, el sistema de transmisión, el sistema hidráulico, el sistema de compresora de aire, el sistema eléctrico, que es uno solo. ¿Y qué hemos definido? Hemos definido la función principal de ese sistema o las funciones principales de ese sistema. ¿No? La función o operación principal, ¿no? Por ejemplo, la función principal de la viga de perforación, no, es perforar. Bueno, la función principal la cumple este componente, ¿no? Pero acá debería ser perforar. Perforación, ¿no? La función principal de la viga principal es la perforación, función u operación, ¿no? La perforación es la función principal y la función principal de la viga de empernado es empernar. Es empernar. Definimos primero, ¿no?, la función principal de ese sistema o de ese componente, ¿no? Como lo vemos acá también en el ejemplito de aquí, ¿no? Por ejemplo, process, este es el proceso, quench part. La función es mantener todas las partes enfriadas, ¿no? Enfriador de partes, mantener todas las partes frías, esa es su función principal. ¿Y cuál es el modo potencial de fallo? Es que no mantenga las temperaturas en el rango adecuado. Y regresando acá al ejemplo del jumbo, defino la función principal y también puede haber funciones secundarias como estas. ¿Y cuál es el modo potencial de fallo? ¿No? ¿Cuál es el modo potencial de fallo de este componente? ¿No? De este componente. A ver, yo solamente acá estoy colocando, ¿no?, en esta MEF de esta máquina jumbo, coloqué el sistema y coloqué los componentes que se encargan de la función principal, que es perforar, ¿no? En la perforación, en esta máquina intervienen estos componentes principalmente, que son los que más sufren desgaste. Los coloqué acá. Luego me pregunté el modo de fallo de cada uno de estos componentes. Por ejemplo, la perforadora, ¿cómo puede fallar? Puede haber fuga interna de agua, puede ser que no haya rotación, que falte lubricación, que falta la carga del acumulador, puede ser que el soporte de perforadora falle por rotura de la placa deslizante. ¿Y qué efecto tiene? Es decir, defino acá el sistema a analizar, defino los componentes que realizan la función principal y acá estoy definiendo el modo de fallo.
¿no? ¿Cómo puede fallar esto de acá? ¿Cómo puede fallar? ¿Y qué efecto conduce? ¿Cómo puede fallar? ¿Y qué efecto conduce? Por ejemplo, si la perforadora falla y hay una fuga interna de agua de barrido de cabezal, el efecto que produce es la contaminación del sistema hidráulico con agua. Ok, esto es cómo falla y esto es lo que puede producir, ¿no? Esto es cómo está fallando, qué está pasando y esto es lo que puede producir el efecto. Luego tenemos acá la causa del modo de falla. ¿Qué causó que fallara de esta forma? Desgaste de las bocinas de bronce de la caja de engranajes. O por el desgaste de las bocinas de bronce, hubo una fuga interna de agua en el cabezal y esta fuga interna de agua en el cabezal ocasionó la contaminación del sistema hidráulico. Ocasionó la contaminación del sistema hidráulico. Listo. Acá acaba la primera parte del ANFE, que es hacerte esas preguntas, ¿no? ¿Cómo puede fallar? ¿Qué ocasiona esa falla en el sistema? ¿Y qué pudo haber causado este modo de falla? ¿Y qué pudo haber causado este modo de falla? Luego de que analizas esto, te haces la pregunta si es que hay una medida de control prevista actualmente en tu programa de mantenimiento, si es que la hay. A veces no hay ninguna medida al instante del análisis y pues lo dejas en blanco, ¿no? Como por ejemplo acá no hay ninguna. No hay ninguna. Pero en algunas ocasiones sí tenemos una medida, entre comillas, preventiva. Y luego, en base a este análisis, colocamos estos índices, F, G y D. ¿Qué quiere decir estos índices? Están acá. ¿Qué quiere decir? F, índice de frecuencia, qué tanto pasa. G, índice de gravedad, qué tan grave es. Y índice de detectabilidad, ¿no? ¿Qué tan bien lo puedes notar? ¿Qué tan bien lo puedes notar? A ver, índice de frecuencia, si tú pones el número 10, es que es algo muy grave. Si pones el número 1, es que no es tan grave. No, índice de frecuencia, perdón. Si pones el número 10, es que ocurre muy seguido. Y si pones el número 1, es que no ocurre muy seguido. Índice de gravedad, 10 es muy grave y 1 es que no es tan grave. Y índice de detectabilidad, o sea, qué tan rápido lo puedes detectar, te puedes dar cuenta que está fallando. Detectabilidad, qué tan rápido lo puedes detectar. Del 1 al 10, quiere decir que 10 es que no lo detectas, y 1 que lo detectas inmediatamente. Estos parámetros se colocan acá, se hace una evaluación entre todos los expertos a realizar esta metodología y al final obtienes este índice de probabilidad de riesgo. Al multiplicar estos tres factores, ¿no? Por ejemplo, acá están multiplicando estos tres factores y obtienen este índice de probabilidad de riesgo. Acá están multiplicando esos tres, 4 por 8, 32, y obtienen este índice de probabilidad de riesgo. Con este índice de probabilidad de riesgo, tú determinas cuáles modos de falla van a ser los más riesgosos, los que van a causar mayor riesgo a la operación, ¿no? Los que van a causar mayor riesgo a la operación. ¿Por qué determinas cuáles son los más riesgosos, ¿no? Los que van a causar mayor riesgo a la operación? Para darle prioridad a las labores de mantenimiento con respecto a esos modos de falla, ¿no? Es decir, sí o sí no te debes retrasar en esas labores de mantenimiento porque son críticas, son claves. Luego de esto, tenemos que proponer la acción correctora y un responsable de darle seguimiento a esa acción. Por ejemplo, acá en la fuga interna del agua no había ningún control. Ahora se va a establecer un control, que es el cambio de cabezal por otra marca que sea más confiable. ¿Y quién está a cargo el seguimiento de esta acción? Del jefe de taller de mantenimiento. Tú propones esto. Hasta aquí llega el primer análisis que haces del ANF, del análisis modal de fallos y efectos. De máquina. Este es el ANFE de máquina. Hay varios tipos de ANFE. Bueno, si se dedican al mantenimiento, es muy probable que solamente veamos el ANFE de máquina, pero hay varios tipos de ANFE. Hay ANFE de diseño, ANFE de proceso y ANFE de máquina. El más utilizado en mantenimiento es el ANFE de máquina.
Pero hay ANFE de proceso y ANFE de diseño, donde se hacen las mismas preguntas o preguntas parecidas, pero tenemos resultados diferentes porque estamos analizando casos distintos, ¿no? Bueno, tú ya hasta aquí. Ya hasta aquí, ¿no? La acción correctora. O sea, detectaste que esto era grave y ¿qué hiciste? ¿Y qué acciones has implementado? Y esto de acá, de acciones implementadas, es qué haces después, ¿no? De que solucionaste este problema, detectaste que era grave con esta acción correctora, y acá has debido programar una acción preventiva, seguramente. Una acción preventiva que se va a hacer de ahora en adelante, luego de un año, o 6 meses, 8 meses a un año, vuelves a hacer este análisis para detectar el índice de probabilidad de riesgo y con la acción implantada que has debido considerar, el índice de probabilidad de riesgo habrá tenido que bajar. El índice de probabilidad de riesgo habrá tenido que bajar. Este análisis, hasta este punto, hasta esta columna P, es una foto en el momento que lo estás analizando. O luego tú dejas una acción implantada, si es que amerita. Si no amerita, pues solamente haces una correctora. Si amerita, si dejas una acción implantada, ¿para qué? Para luego medir el índice de probabilidad de riesgo. Y ver que si es que con esta acción implantada, este índice de probabilidad de riesgo bajó, ¿no? Para darle seguimiento. Usualmente luego de un año. Entonces, cuando hagas un ANFE de máquina, como en este caso, ¿qué tienes que definir? Los sistemas principales, principales sistemas, y los componentes o subsistemas que realizan la función principal del sistema. Entonces tienes que hacer un análisis un poco técnico de esto, ¿no? ¿Qué componentes o subsistemas son importantes o relevantes para este sistema? Para que este sistema siga cumpliendo su función. Y luego que determinas esto, te pones a determinar los modos de fallas de esos componentes, los posibles modos de fallas de esos componentes o los posibles modos de fallas de esos sistemas. Determinas su efecto y qué causó ese modo de falla, ¿no? Y averigua si es que hay una medida de control ahorita en la actualidad implementada o no hay ninguna. Y luego calculas el índice de probabilidad de riesgo. Con este resultado, que les puede salir favorable o desfavorable, podrían implementar una acción correctora, ¿no? Si es crítico, está volando 180, tienes que implementar una acción correctora, y luego podrían dejar implantada una acción preventiva, si es que se puede, para luego medir el índice de probabilidad de riesgo luego de un año, ¿no? Y de esa forma puedes determinar si las acciones recomendadas han tenido un efecto positivo en la labor de gestión de mantenimiento. ¿Okay? Entonces, de esta forma, bueno, este es un ANFE completo. Como ustedes ven, tienen todos los sistemas de ese equipo. De esta forma pueden realizar el ANFE para que puedan determinar el índice de prioridad de riesgo. El índice de prioridad de riesgo de todos los sistemas. De todos los sistemas. Luego de esto, podrían hacer una gráfica, ¿no? Con todos los índices de probabilidad de riesgo que tuvieron. La tienen todos los componentes. Les va a salir una gráfica con los índices de probabilidad que hicieron. Y pueden hacer un gráfico de barras, como este, para que rápidamente determinen, ¿no? cuál componente tiene un índice de probabilidad de riesgo mayor. ¿Cuál componente tiene un índice de probabilidad de riesgo mayor? ¿Para qué? Porque a los que son más críticos, de los componentes que son más críticos, tienes que determinar un plan de acción. Tienes que determinar un plan de acción. ¿No? Este será el plan de acción que va a ir acá, acciones implantadas, para que luego vuelvas a medir el índice de probabilidad de riesgo y con ese plan de acción implantado o recomendado habrá tenido que bajar ese índice de probabilidad de riesgo. Ese plan de acción, ahorita no vamos a ver cómo se hace, sí lo vamos a ver en breve, porque eso es parte del RCM. Entonces, esta es la metodología ANFE de máquina, ojo. La metodología ANFE de proceso es parecida, casi igual. Varían algunas preguntas, algunos datos. ANFE de diseño, parecida, casi igual. Varían algunas preguntas también. Pero el ANFE que usamos en mantenimiento es ANFE de máquina.
o el análisis modal de fallos y efectos de una máquina o de un sistema, si estamos hablando de una planta industrial, ¿no? Si estamos hablando de una planta industrial. Entonces, hoy hemos visto el ejemplo del ANFE. ¿Y por qué realizamos el FMA, ¿no? O por sus siglas en inglés FMA, en español ANFE, para facilitar procesos o diseñar mejoras, en este caso los planes de mantenimiento, para identificar y eliminar problemas al principio del desarrollo de los procesos de la gestión de mantenimiento, aumentar la satisfacción de los clientes internos y externos, concentrarse en la prevención, y es posible que el FMA sea un requisito del cliente, ¿no? Y sí, sí es posible que el FMA sea un requisito del cliente como parte de la gestión de riesgos que tú tienes dentro de la organización. Bueno, ¿cómo se realiza? No lo he mencionado, ¿no? Primero, se identifica el equipo, ¿no? El equipo identifica las modalidades de fallo potenciales para las funciones del equipo, ¿no? Y son los pasos que acabo de mencionar, ¿no? En el ejemplo. Ya bien, los tipos de FMA, como les decía, de proceso, de diseño y de máquina, ¿no? De proceso, de diseño y de máquina. Nosotros, como mantenedores, más vamos a ver el FMA de máquina. Hoy es este ejemplo, o que lo he mencionado y que se los he dejado ahí junto para que ustedes lo puedan revisar también. Hay detalles que no he mencionado, porque esto sí amerita solo una clase, ¿no? Que tienes que codificar los modos de falla, ¿no? Los sistemas o componentes principales tienen que estar codificados, ¿no? Porque esto a veces ingresa a un sistema ERP para hacer la gestión de mantenimiento con el apoyo del sistema. Y hoy día vamos a ver el tema de el ERCM, ¿no? Estrategias avanzadas de planificación y gestión de riesgos. Del RCM, y empiezo con el ANFE un poco resumido, porque un paso del RCM es generar el ANFE, ¿no? Y este es un flujo resumido de trabajo de cómo generar el análisis modal de fallos y defectos, cómo tú lo implementas en una organización. Primero tienes que crear y formar el equipo que va a hacer este análisis, un equipo de personas, identificar el producto o el proceso a analizar, ¿no? En este caso, como mantenedores, es el producto. Y luego generar el ANFE mediante este flujograma, que son los pasos que he nombrado, pero acá está estructurado en un flujograma, ¿no? Vamos a ver. Primero, generar el ANFE, identificar componentes por nombre y número, lista de piezas, diagrama de flujo, identificar funciones y operaciones del proceso. ¿Para qué? Para determinar modos de falla potencial, determinar efectos de fallo y determinar causas de falla. Luego, listar los controles actuales. Luego, estimar la probabilidad de ocurrencia, probabilidad de gravedad y probabilidad de no detección, ¿no? Que no te des cuenta si es que puede fallar o no, para calcular el índice de probabilidad de riesgo. Elaborar y difundir los documentos actualizados. Los que son menores a 100 en índice de probabilidad de riesgo no requieren acción, y los que son mayores a 100 requieren recomendar acciones correctoras y tomar acciones necesarias. Y nuevamente, los datos de la acción correctora o necesarias, como los preventivos, se vuelven a analizar luego en tiempo para ver si el índice de probabilidad de riesgo ha bajado. Y revisar y seguir el ANFE, ¿no? Cada año. Pero es los mismos pasos que hemos mencionado, ¿no? Identificar sistemas, componentes por número y nombre, los principales, identificar funciones y operaciones del proceso, ¿no? Las principales funciones de estos sistemas, si son relevantes, y luego haces el análisis de modo, efecto y causa de fallo. Esto es parte de la metodología RCM usualmente, pero también lo puedes realizar para hallar tareas de mantenimiento. Y a todo esto, ¿qué es el RCM? Pero antes de ver qué es el RCM, esta es la pirámide de Simacor, una consultora internacional llamada Simacor, así como suena, S-I-M-A-C-O-R-P, Simacor, que nos propuso esta pirámide. ¿Por qué? Porque a veces sucede que muchas personas quieren implementar el RCM
no, apenas lo aprenden, no, apenas está de moda, está en tendencia, pero ¿qué dice esta consultora extranjera llamada Simacor? ¿No? Nos propone estas etapas para la excelencia en el mantenimiento, ¿no? La primera etapa es el mantenimiento planeado, es decir, cumplir estas bases, ¿no? Como la priorización de identificación de trabajos, planeamiento y programación, ejecución de trabajos y revisión, gestión de contratistas, mantenimiento preventivo, sistema gerencial, managing system, y utilizar un RP para guardar los KPIs. Luego, la siguiente etapa es el mantenimiento proactivo, donde haces mantenimiento basado en la condición, paradas de planta, gestión de paradas de planta, historial del equipo, análisis de fallas, estrategias de gestión de activos, integridad de activos. Y luego la siguiente etapa nos propone de excelencia organizacional implementar una metodología como el Lean Maintenance y el TPM, para recién, ¿no? En la etapa 4, que es la ingeniería de confiabilidad, el RCM, se podría implementar el RCM o el ciclo de vida. Es decir, miren lo que propone esta consultora, todo lo que tenemos que hacer primero, estas 3 etapas, antes de querer nosotros implementar el RCM. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no lo hago de frente? ¿No? O sea, necesariamente en una organización tengo que esperarme que hagan todo esto. Ahora, ¿por qué esta consultora llamada Simacor propone hacerlo así? ¿No? Porque si es que tú lo haces en una realidad, este RCM, te van a salir al final un plan de mantenimiento, pero centrado en la confiabilidad. Puede ser hasta un poquito más costoso. Pero si tú lo haces sin haber analizado o realizado lo anterior, ¿qué puede pasar? Si lo haces sin haber analizado lo anterior, que no sea perdurable en el tiempo o que no lo tomen en serio, ya que varias áreas o varias personas de varias áreas tienen que participar en este proyecto y por lo general dura 8 o 9 meses. 8, 9, o sea, además de hacer sus actividades diarias, o que las tienen, o tienen que organizarse para hacerlas, tienen que participar en este proyecto del DRCM, que puede durar 8 o 9 meses. 8 o 9 meses. Y si no es, la empresa no tiene la suficiente cultura o no es lo suficientemente madura, va a perder fuerza, se van a olvidar, se van a aburrir o simplemente va a quedar solo en papeles que no se van a implementar. No es que no lo puedes hacer, lo puedes hacer, ¿no? Con todo el entusiasmo que tengas, pero no va a perdurar en el tiempo o no lo van a llegar a ejecutar el plan de mantenimiento que tú puedas estimar haciendo o aplicando esta metodología llamada RCM. La consultora Simacor recomienda realizar todas estas actividades primero antes de querer nosotros aplicar el RCM en una organización. ¿No? Eso es lo que recomienda Simacor. Y ahora sí vamos un poco a la teoría. ¿No? ¿Qué es el RCM? Es un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo, sistema, componente, continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su contexto operacional. O, por ejemplo, quiero que el aire acondicionado funcione por 24 horas a 24 grados Celsius. ¿No? En mi contexto operacional, una oficina, y funcione 24 horas, y que siempre mantenga el parámetro de 24 grados Celsius. ¿No? Eso es lo que quiero que haga. ¿No? Así específico debe ser. Y lo he sacado del libro, ¿no? Esta fuente, RCM2 de John Murray. Luego, otra definición es que es una metodología empleada para elaborar planes de mantenimiento necesarios, optimizando los recursos dedicados, e incluye todo tipo de estrategias. Puede ser mantenimiento preventivo, predictivo, búsqueda de fallas, etc. Basada en la confiabilidad de los equipos. ¿No? Es crear un plan de mantenimiento basado en la confiabilidad. Es decir, para asegurar que cualquier activo continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en un contexto operacional. ¿No? ¿Y para qué sirve? ¿No? Contribuye a desarrollar planes óptimos de mantenimiento de forma metódica, disciplinada, sistemática y racional, o siguiendo un orden. Capitaliza el conocimiento del personal quienes desarrollan el nuevo plan, a través de la integración de equipos de trabajos multidisciplinarios, conformado por los técnicos que conocen el activo, ¿no? Generalmente, ¿no? Para desarrollar esto,
Tiene que haber un facilitador, es una persona que conoce muy bien la metodología, un personal técnico que conozca bien el equipo, un personal de operaciones o de producción, ¿no? Que conozca la labor de día a día. Y con esas personas, ¿no? Se podría implementar esta metodología y como les dije, va a durar buen tiempo. ¿Qué más? ¿Qué contribuye el RCM? Bueno, facilita la recolección de información y documentación a través de la estandarización, ¿no? Porque como es un método que tiene paso a paso, todas las personas saben qué llenar y toda la información va a estar ordenada. ¿Cuál es el tip que se les puede dar, ¿no? Que el objetivo básico de un análisis RCM es establecer un plan técnicamente viable y económicamente factible, ¿no? No puedo poner, por ejemplo, predictivo a todos, ¿no? Si no me saldría muy caro. Es un plan de mantenimiento eficaz, técnicamente viable y económicamente factible. ¿Cuáles son los objetivos de implementar ese tipo de metodologías en una empresa? Bueno, revisar las políticas y estrategias de mando, identificar los problemas de mayor impacto en la operación, reducir el número de incidentes, fallas y residuos, reducción de la producción, pérdida asociado con fallas, disminución de la carga de mantenimiento rutinario, es decir, menos mantenimiento preventivo, disminuye significativamente el consumo de refacciones de materia prima, aumento de la disponibilidad operacional de los activos físicos y aumento de aprovechamiento de la vida útil de los activos porque son más confiables a través del tiempo. Mejorar la eficiencia, la rentabilidad y productividad de los procesos y mejorar la confiabilidad, la seguridad y el impacto medioambiental. Estos son los objetivos para el RCM, ¿no? Evidentemente mejora, ¿no?, la forma de trabajo de la organización, ¿no? Pero todo parte, como siempre, de las políticas, de la alta dirección hacia abajo, ¿no? Tienen que estar comprometidos con esta cultura organizacional. ¿Y qué pretende el RCM? ¿No? Es conocer las posibles fallos o averías definidos como el no cumplimiento de las funciones y sus parámetros determinados. Es decir, si un activo sigue funcionando, pero no está funcionando en la temperatura adecuada, con la velocidad correcta, es un modo de fallo, porque no está funcionando con sus parámetros adecuados. Conocer las causas que originan esos modos de fallo, ¿no? Conocer las causas que están originando esos modos de fallo y conocer las consecuencias que generan al producirse mediante la evaluación de impacto sobre la organización, ¿no? ¿Qué consecuencias genera que yo tenga un equipo parado? Y puedes impactar a una empresa o una organización en el aspecto de las personas, medio ambiente y operación, que hablamos de costes económicos y calidad. Conocer los métodos para detectarlos anticipadamente con el fin de evitarlos. Estimar cualitativamente la importancia del fallo, ¿no? ¿Qué es? Poner un índice de probabilidad de riesgo mediante la criticidad y la probabilidad de ocurrencia. Bueno, un poco de historia del RCM, ¿no? Un poco de historia del RCM. Bueno, esta metodología, ¿no?, RCM, viene desde los años 60, ¿no? Esta metodología RCM viene de los años, hace muchos años. ¿No? Esta técnica fue desarrollada en la industria de la aviación. Ya que una cantidad inaceptable de accidentes de aviación motivó a un equipo de ejecutivos e ingenieros de alto nivel de una aerolínea a desarrollar un proceso para determinar los requerimientos de mantenimiento óptimos de la aeronave. ¿Por qué? Porque ocurrían muchos accidentes aéreos en los años 60, ¿no? Entonces, investigaron 10 años, casi 10 años. ¿Para qué? Para que se genere en los años casi 70 los primeros documentos del RCM. Ahora, el primer documento fue una guía MCG-1 lanzada en el año 68, que es un manual de evaluación del mantenimiento y desarrollo del programa. Luego de 2 años, no fue mejorado ese manual, MCG2, en el año 70, y se lanzó la planeación del programa de mantenimiento para fabricantes, aerolíneas, y ambos documentos que he mencionado fueron patrocinados
por la Air Transport Association of America, por una empresa que regula, una asociación de aviadores de Estados Unidos. Entonces, luego de 10 años de estudio, se generaron 2 documentos para poder mejorar las labores de mantenimiento, ¿no? No haya tantas averías en la aviación. Luego, en los años 80, 90, en el año 78, rápidamente, luego de 8 años, ¿no? Los ingenieros Howard y Stanley Nolan de la United Airlines documentaron la metodología para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y a partir del año 80 se extiende esto al uso naval y a la Armada. Algunos años después, a la industria nuclear. En 1980, separadamente, el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica trabaja en la optimización del mantenimiento planificado, o PMO, y se implementó variaciones del enfoque en compañías nucleares, generación eléctrica, distribución industrial y repuestos de la industria petrolera. Es decir, en el año 78, Howard y Nolan, ¿no?, documentan estos pasos un poquito más entendible para las demás industrias, y las demás industrias lo empezaron a adoptar. O las demás industrias empezaron a adoptar esta metodología. Luego, en los años 90, ya más cerca, se lanza el MSG3, ¿no? Acá se lanzó el MSG2 en el año 70, luego el MSG3, que fue bastante influenciado por el libro de Nolan del 78. El MSG3 ha sido revisado 3 veces, la primera vez en el año 88, de nuevo en el 93 y la tercera en el 2001. Una próxima revisión será promulgada en muchos años, en los siguientes años. Hasta el presente es usada para desarrollar programas de mantenimiento prioritarios al servicio para nuevos tipos de aeronaves, ¿no?, incluyendo recientemente los modelos Boeing y Airbus. Igual se sigue usando en la industria aeronáutica, el MSG3. Luego apareció un señor llamado John Murray, entre los años 90 a 2000. ¿Y qué hizo John Murray? Adoptó, estudió, de hecho se capacitó con estos ingenieros Howard y Nolan y lanzó su propia versión para la industria, para el tema industrial, ¿no?, para la gestión de mantenimiento industrial. Y publicó su libro llamado RCM en el Reino Unido, Inglaterra, en el año 91. Y luego publicó el mismo libro en Estados Unidos en el año 92, ¿no?, ya hace 32 años. Y para el año 93 se comenzó a aplicar en Francia, Europa, Francia. Murray obtuvo el mayor éxito en su aproximación a la industria con el RCM mediante la creación de la metodología del RCM2, la cual incorporó cuestiones ambientales, precisión de tareas de mantenimiento y la definición de criterios de riesgos cuantitativos, el índice de probabilidad de riesgo. Bueno, Murray falleció lamentablemente en el año 2004, un poco joven, pero él llegó a adaptar esta metodología usada netamente para empresas del Estado, ¿no?, por así decirlo, netamente, ¿no?, primero para la industria aeronáutica, al tema industrial en general. Y lo mejoró agregándole cuestiones ambientales, precisiones de tareas de mantenimiento y criterios del riesgo cuantitativo, ¿no? El RSM2, el libro de John Murray, que lo encuentran en la web, hasta ahora se utiliza, ¿no?, como la Biblia de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Y ahora, más reciente, ¿no?, luego los años 1000 hacia adelante, entre los 90 y 2000, en el año 99, en agosto, se normalizó el proceso del RCM2, ya que lo realizó en el 93, mediante la norma SAE JA1011, con el documento Criterios de Evaluación para los Procesos de Mantenimiento centrado en la Confiabilidad, el cual establece los criterios mínimos para lo que es y para lo que no se puede definir como RCM. En el año 2002 aparece la SAE 1012, una guía para la norma de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Hay una norma para realizar ahora la gestión de mantenimiento centrado en la confiabilidad, que es la SAE 1012, ¿no?, que nos debemos guiar a esta norma. La mayoría de los conceptos que se utilizan, para ser sinceros, están acá en el libro de John Murray, en el RCM2. Y esta es la historia del mantenimiento centrado en la confiabilidad. Además, hay una norma ISO ahorita que también regula esta norma, ¿no?, que también regula esta metodología.
Pero, como ustedes han podido ver a lo largo del tiempo, el RCM ha sufrido varias variaciones y adaptaciones. En la actualidad podríamos encontrar varios métodos del RCM. Yo les voy a explicar de una forma, de repente en otro curso, en otro lugar les explican de otra manera. ¿Por qué? No es que estamos mal, sino que hay varios tipos. Hay diferentes métodos basados en el RCM. Podríamos decir el RCM clásico, que es escrito en el libro de Nolan and Heath, con el mismo título, para escribir las normas MSG 1 y MSG 3 que se usan en la industria militar de Estados Unidos. El RCM militar es basado en los requerimientos del MSG y por tanto por el RCM clásico, y este método está ampliamente documentado con amplia normativa. El RSM2 o aplicación del RCM clásico a la industria por John Murray y se estandarizó décadas después mediante las normas SAE-H 1011 y SAE-H 1012. Luego el RCM europeo, no, esta organización, Unión Europea, ha estandarizado el método de mantenimiento basado en la confiabilidad que cumpla con lo dictado en las normas SAE 1011 y SAE 1012, pero utilizan nuevos diferentes nombres para algunos conceptos. Varían en el tipo de tareas de mantenimiento y en los tipos de consecuencias. O sea, cambian algunas definiciones en la norma europea para regular el RCM. Luego hay el RCM basado en la norma ISO. Esta organización ISO estandarizó a petición de la industria petrolera el método RCM. Lo hace en la norma ISO 14224, ¿no? La norma ISO 14224, cuyo objeto es el de determinar la información en que el mantenimiento es necesario recolectar. Cuyo objeto es el de determinar la información que en mantenimiento es necesario recolectar. Es la norma más adecuada para el uso industrial, ya que es basada en la experiencia de muchas empresas petroleras mediante el RP Oreda y que ha compartido la información de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, nos podemos guiar, ¿no? En mi punto de vista, ¿no? Yo me guío bastante el RCM2 y algunos conceptos del RCM de la norma ISO. ¿No? Pero hay diferentes adaptaciones, como ven, y todas son válidas, son diferentes puntos de vista. Bueno, ¿cuáles son las normativas relacionadas al RCM? No sé si quiero revisar todas las normas, si de verdad estamos haciendo bien las cosas, podría yo revisar estas normas, ¿no? Tengo esta norma, 1000 HDBK 30, lanzada en el año 98, que es Handbook for Reliability Center of Maintenance para la aviación naval. Tengo esta norma, la 1000 estándar 2011, del Departamento de Defensa, Estados Unidos, la norma europea, del 2003, la norma ISO que mencioné, lanzada en el 2006, más adaptada para la norma petrolera, y las normas SAE-H 1011 y SAE-H 1012. Aunque la SAE-H 1012, como lo mencionamos por acá, es bastante parecido a la que propone John Murray, ¿no? Porque toma esos conceptos del RCM2, de su libro de John Murray. Ok, entonces esta es la historia del mantenimiento centrado en la confiabilidad. Puede haber varias formas de explicarlo, varias formas de hacerlo, y no es que las personas que lo comentemos estemos mal, sino que como ustedes pueden apreciar, es una forma de pensar para llegar a un resultado, que es obtener un plan de mantenimiento aumentando la confiabilidad de tus activos. Todas llegan a ese resultado, pero lo hacen con distintas formas de pensar. ¿Okay? Entonces, todas son correctas. Como les dije, la más usada, la más conocida es el RSM2 de John Murray. Bueno, y a todo esto yo les voy a proponer 10 pasos para el RCM, para un RCM efectivo. ¿Cuáles son los 10 pasos para un RCM efectivo? Bueno, primero tienen que seleccionar el equipo para la revisión. Vamos a seleccionar el equipo para la revisión. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí un filtro de aire con las condiciones operacionales específicas, ¿no? Restricción 25 gas de H2O y a 6.25 kilopascales.
a 6.25 kilopascales. Luego, tengo que definir las funciones de ese equipo. Puedo identificar su función primaria, que es remover el polvo del sistema de admisión para el filtro, y su función secundaria, que es medir el nivel de vacío en el conducto e informar al operador, ¿no? Y su función de protección. Este tiene una función de protección. Ser capaz de apagar automáticamente el sistema como resultado de la diferencia de presión, ¿no?, entre la entrada y salida del filtro de aire. Luego, tengo que definir los estándares de rendimiento, ¿no? Ya definí el equipo, componente a evaluar, definir la función, qué es lo que hace, función primaria, su función secundaria. Luego tengo que definir su estándar de rendimiento. Características técnicas. Por ejemplo, en este filtro estamos definiendo que su estándar, uno de sus estándares primarios es remover partículas mayores a 50 micrones, ¿no?, y remover el 95% de partículas mayores a 65 micrones. Y su función secundaria es medir los niveles de polvo entre más o menos 10 micrones. Ese es su estándar de rendimiento. Luego, tengo que definir cómo puede fallar, ¿no? Acá ya entramos a hacer el AMEFI, se dan cuenta. Definir el equipo a realizar, la función principal que cumple y el estándar de rendimiento. No solo definir la función principal que cumple, sino el estándar de rendimiento. ¿Cómo cumple esa función? ¿Con qué parámetros cumple esa función? Para luego definir cómo puede fallar, ¿no? Para luego definir cómo puede fallar. Fallas funcionales y análisis de los efectos. Por ejemplo, las fallas pueden clasificarse como falla total funcional, no remueve el polvo; falla funcional parcial, no remueve el polvo a los estándares de conservación del medio ambiente; falla funcional de stop, para cuando el nivel de polvo en la admisión de la capacidad de diseño, para cuando el nivel de polvo en la admisión excede la capacidad de diseño, o sea, está demasiado empolvado. Acá se para, acá funciona parcialmente y acá es una falla total funcional. Podría tener esos fallas funcionales, ¿no? Esas fallas, ¿cómo está fallando? Esas fallas funcionales. Luego de eso tengo que determinar los modos de falla, ¿no? Determinar los modos de falla. Luego que termine las fallas funcionales, que es que el filtro se atasque, tengo que determinar el modo de falla. Por ejemplo, para la falla funcional de que no remueve el polvo, los modos de falla puede ser que el filtro esté roto, que las juntas estén mal ajustadas, o para el tema de este filtro de aire. Luego de eso tengo que analizar la causa raíz. ¿Qué está ocasionando que ocurra esta falla? Lo que está ocasionando que ocurra esta falla. Que ocurre esta falla, que el filtro está sucio, el modo de falla que está ocurriendo es que la abrazadera está mal ajustada. ¿Y qué es lo que está causando esa falla? Puede ser que falta de mantenimiento, que sea falta de mantenimiento, que el filtro no sea original, o que el filtro de material inapropiado. Puede ser, el filtro sea de material inapropiado. Luego tengo que analizar los efectos y consecuencias de falla, ¿no? Los efectos y consecuencias de falla. ¿Qué puedo analizar acá? Que el motor sufre de desgaste prematuro, lo que causa que el filtro no esté filtrando adecuadamente el aire, es que el motor pueda sufrir cauce prematuro, entonces puede haber pérdida de potencia del motor, eso es lo que ocurre. La producción disminuye, el reemplazo del filtro es factible, no afecta la seguridad y la consecuencia no afecta, y el reemplazo toma 10 minutos si hay un filtro nuevo en stand-by. Y luego seleccionar las estrategias de mantenimiento, ¿no? Las estrategias de mantenimiento, pero ahí me quiero parar, las estrategias de mantenimiento. ¿Para qué? Para ir a un ejemplo de cómo aplicar el RCM en un equipo, en dos equipos en realidad. Un jumbo, empernador que ya hemos visto, y luego una motoniveladora. Por ejemplo, ¿no? Acá está el RCM
aplicado a, perdón, voy a borrar esto, el RCM aplicado a una empresa, no el RCM aplicado a una empresa. Donde encuentro el equipo seleccionado, a analizar, que es el Volter 88, un empernador. Este es el equipo seleccionado. Acá se tiene que poner el equipo natural de trabajo, o quienes van a trabajar para analizar este equipo, que como se recomienda, ¿no?, para hacer el RCM es escoger personal de mantenimiento, personal de producción, personal de operación. Y entre ellos realizar este análisis. Claro, deben juntarse regularmente, semanalmente al menos, para poder tener un avance de esta metodología. Y luego tienen que definir el contexto operacional, ¿no? ¿Dónde va a trabajar el equipo? ¿Bajo qué condiciones? Por ejemplo, no es lo mismo trabajar a nivel del mar que trabajar en altura, porque el motor sufre una pérdida de su potencia, ¿no? El motor diésel sufre una pérdida de su potencia, no es lo mismo eso. Y luego tienen que definir el proceso a analizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en este equipo, que es el jumbo invernador, el proceso es el sostenimiento, ¿no? Este jumbo, ¿qué hace? Sostiene el techo. ¿Cuál es su proceso? Emperra. ¿Qué equipo lo realiza? El jumbo empernador. ¿Qué sistemas tiene este jumbo? Sistema de motor, sistema de transmisión, sistema hidráulico, sistema de perforación, sistema wiring, sistema eléctrico. ¿Qué subsistemas tienen cada sistema? Acá está definido, ¿no? Por ejemplo, el sistema hidráulico tiene el sistema de freno de servicio, el power pack, el tanque hidráulico, el sistema de gatos, la presurización y el sistema de extensión de techos, ¿no? Y así sucesivamente defino todos los subsistemas para cada sistema del equipo. Luego de eso, ¿no?, que he definido el sistema, el equipo, el sistema y los subsistemas, tengo que determinar los componentes principales. Hasta los componentes principales, ¿no? Por ejemplo, para el subsistema de lubricación, estos son los componentes principales. La bomba de aceite, los filtros, la válvula limitadora de presión, las mangueras y tuberías, el enfriador de aceite, la varilla de medición de aceite, el filtro respiradero. Para el sistema hidráulico, vamos a ver, ¿no?, para el tanque, para el power pack, cuáles son los sistemas principales o componentes principales: la bomba hidráulica doble y la bomba hidráulica triple. De esa forma, definiendo los sistemas, subsistemas, primeramente en este paso, aquí tengo que definir los componentes principales de cada subsistema, o cómo voy diagramando la estructura del equipo, ¿no?, de cada subsistema. ¿Para qué? Bueno, ok, acá está justo. ¿Para qué? Bueno, acá está definiéndose, si ustedes leen más el archivo, se está definiendo todo el contexto operacional, es decir, la descripción del equipo, exactamente, todo su modelo. También se está describiendo el personal en operación, qué personal lo está operando, las condiciones de operación, las condiciones de terreno, ¿no?, los turnos de trabajo, las condiciones de carreteras, todo el contexto operacional donde está trabajando este equipo. Está definiendo acá abajo. Ok, entonces ya hice este análisis, ya desmembré el equipo, he hecho la división hasta los componentes principales. ¿Para qué? Como acá ya sé a qué componentes debo darle mantenimiento de todo mi equipo, ¿cómo sé por dónde empezar primero, por dónde empezar después? ¿No? Ya hemos hecho un método para eso. Como ya tienes todos los componentes que debes mantener, todos los componentes principales que debes mantener, que debes ocuparte, para ordenarte cuál debes atacar primero, cuál debes atacar después,
lo puedes hacer mediante un análisis de criticidad. O nosotros vimos este método, ¿no? Criticidad total de riesgo. Puedes hacer el análisis de criticidad total de riesgo a estos componentes para determinar cuál debes atender primero, cuál debes atender segundo y cuál debes atender tercero. Y eso lo hacemos acá. Acá hacemos el análisis de esos subsistemas, de esos sistemas y subsistemas, y determinamos cuáles son los críticos. ¿Cómo hemos hecho este análisis? Ya lo hemos visto, ¿no? He aplicado acá el método de criticidad total por riesgo. Criticidad total por riesgo. Ya se acuerdan de la leyenda, está aquí, ¿no? Esta es la leyenda. ¿Se acuerdan de la fórmula, no? Frecuencia de fallos por consecuencias, fallas, y consecuencia de fallas era una fórmula un poquito más larga. Y nos salía un cuadrito. Eso ya lo vimos. Todo eso está aquí. Lo estoy analizando a nivel de sistema y subsistema para determinar los subsistemas que son críticos. ¿Cómo determino que sea crítico, semicrítico, no crítico? También por el método de criticidad total de riesgo, ¿no? Nos proponían en qué valores determinamos lo crítico, en qué valores determinamos lo semicrítico y en qué valores determinamos lo no crítico. Lo determino aquí, lo determino aquí, lo determino acá, y luego puedo tener, ¿no? Una vez que determino los subsistemas críticos a atacar, ¿cómo determino qué actividades de mantenimiento hacer? A ver, ¿cómo determinas qué actividades de mantenimiento hacer? Hasta el momento, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho definir el contexto operacional, hemos determinado los sistemas, subsistemas del equipo, los componentes principales, hemos determinado los subsistemas críticos, y ahora, ¿qué tareas de mantenimiento debo hacer? Ok, para determinar qué tareas de mantenimiento debes hacer, primero debes aplicar el análisis modal de fallos y efectos. O, por ejemplo, he seleccionado este sistema, este subsistema, y esta función principal del sistema, del subsistema. O, por ejemplo, del sistema de lubricación, su función principal es lubricar partes del motor. Del sistema de inyección, su función principal, inyectar combustible al motor. Profesor, pero no ha seleccionado todos los subsistemas del motor, no ha seleccionado todo, porque solamente he seleccionado los críticos. Solamente he seleccionado los críticos, ¿no? Normalmente el RCM se aplica a equipos críticos, sistemas críticos. No se aplica a todo, ¿no? Porque te va a salir un poquito caro, ¿no? Te va a salir un poquito caro. Se aplica a lo más crítico. Entonces acá voy a determinar los subsistemas críticos que corresponden a cada sistema para realizar el análisis modal de fallos y efectos. Pero primero tengo que definir la función de cada subsistema. Por ejemplo, la bomba de agua proporciona un suministro de agua a alta presión al sistema. ¿Qué falla funcional puede tener? ¿Cómo puede fallar la bomba de agua? Puede tener varias fallas funcionales. Acá he puesto una nada más porque es un ejemplo un poco universitario. Entonces, puede tener varias fallas funcionales. Este es un ejemplo universitario, luego les voy a enseñar un ejemplo empresarial de la motoniveladora. Ok, miren, pérdida de las líneas de presión de aire, una sola falla funcional. Luego analizo sus modos de falla. Ok, la falla funcional es que no hay presión de aire. ¿Cómo puede fallar? ¿Cuál es el modo de falla? Quemado el bobinado y desgaste de los anillos del cilindro. O sea, yo me doy cuenta que falla porque no hay presión de aire. Ok, no hay presión de aire, está fallando. ¿Qué puede pasar para que no haya presión de aire? Su modo de falla es desgaste de los anillos del cilindro y quemado el bobinado. Perfecto, voy a la derecha. ¿Y qué es lo que causa esto? Que no haya presión de aire va a causar que no se pueda lubricar la perforadora, no gira el motor y no se pueda accionar el compresor. Ok, eso es lo que va a causar el efecto de la falla. El efecto. Acá defino entonces la falla funcional, el modo de falla y el efecto de falla. ¿Para qué? Para analizar el índice de probabilidad de riesgo. Yo analizo el índice de probabilidad de riesgo.
Analizo el índice de probabilidad de riesgo. Ok, ¿cómo le pongo estos datos, profesor? Ok, acá arriba está la leyenda. Bueno, acá no está la leyenda. Es del 1 al 10, todo es del 1 al 10, ¿no? Todo es del 1 al 10, donde el 10 es más crítico y el 1 es el menos crítico, ¿no? Y todo eso lo tengo que poner acá. Y luego calculo el índice de probabilidad de riesgo, donde los mayores a 100, acá los mayores a 100 son los que debo tomar atención. Son los que debo tomar atención para determinar qué actividad voy a hacer para reducir ese índice. Luego, ¿no?, de que determiné los críticos, tengo que hacer el de los demás también. Tengo que hacer el de los demás. Acá está el estudio de los demás. Vamos a ver. Acá está, por ejemplo, sigo analizando los demás con la función principal de cada subsistema. Por ejemplo, el subsistema de viga, la principal función de la viga de perforación es el sistema encargado de guiar y dirigir la perforadora para poder realizar la perforación de roca. Para las fallas funcionales de cada subsistema, podría fallar de esta forma. Podría fallar de esta forma. Y cada modo de falla que corresponde a cada falla funcional. A cada falla funcional. Y luego cada efecto de falla que corresponde a los modos de falla definidos acá. Se dan cuenta, todo lo estoy codificando, ¿no? Porque luego este código te va a servir para colocarlo en tu RP y hacer un análisis de datos. Y al final, luego del efecto de falla, vas a determinar la causa de modo de falla. Haces la mezcla del resto para calcular el índice de probabilidad de riesgo de todos los demás subsistemas críticos. Ok, ya terminé lo crítico. ¿Por qué terminé primero lo crítico? Porque eso es lo que tengo que hacer primero. Pero podría yo establecer un plan para todo lo demás. Para todo lo demás. Ahora, normalmente, la clave de hacer el RCM o el esfuerzo de hacer el RCM, porque es un esfuerzo, un tiempo considerable que se demora a realizar esto, es aplicarlo a los sistemas críticos. Se recomienda aplicarlo a los sistemas críticos. ¿Para qué? Para luego obtener este plan de mantenimiento. ¿No? Ya acá ha obtenido la referencia de los códigos, estos son los críticos. Estas son las cosas. Tengo que analizar cómo obtengo el plan de mantenimiento. Tengo que analizar el tipo de consecuencia de esa falla para poder escoger un plan de mantenimiento adecuado con el árbol lógico de falla, ¿no? ¿Y qué es el árbol lógico de falla? Ahí quería llegar. ¿O qué es el árbol lógico de falla? Bueno, ya cerramos este ejemplo, porque yo quiero presentarles ahora el ejemplo de una motoniveladora. Vamos a ver el ejemplo de la motoniveladora, un momento. Acá está el ejemplo de la motoniveladora. Acá tengo una motoniveladora, Caterpillar 16M, donde se ha realizado un plan de mantenimiento basado en la confiabilidad. Previamente ya se hizo el análisis de modo efecto de falla. Y al final tengo que hacer, esta es la referencia de la MEF, se codifica así, ¿no? De esta manera, donde estoy analizando los más críticos. Los más críticos, nada más. No, estoy analizando los más críticos. La falla funcional, los modos de falla más críticos. ¿Para qué? A los modos de falla más críticos, a esos modos de fallas más críticos les voy a asignar una tarea de mantenimiento. ¿Y cómo hago la asignación de tarea de mantenimiento? Ok, ¿cómo haces la selección de tarea de mantenimiento? Justo nos quedamos acá así, ¿no? Acá nos quedamos aquí. Selección de estrategias de mejor mantenimiento. El primer paso es identificar las consecuencias de los modos de falla.
¿Cómo identifico las consecuencias de los modos de falla? Bueno, ¿qué dice el manual del RCM de Carlos Parra? Tengo que hacerme estas preguntas. Identificación de consecuencias de modo de falla. ¿Qué pregunta me hago? Bajo circunstancias normales, será evidente la pérdida de la función causada por este modo de falla para los operadores. Es decir, por ejemplo, si estoy eh, manejando un cargador frontal, bajo circunstancias normales, será evidente la pérdida de la función causada por este modo de falla para los operadores. Estoy manejando un cargador frontal y noto que no puedo levantar una tonelada. Y eso para el operador va a ser evidente, porque su trabajo es acarrear material, se va a dar cuenta inmediatamente. Si ese fuera el caso, bajo circunstancias normales será evidente la pérdida de función causada por este modo de falla para los operadores. Sí, me voy por acá. El modo de falla causa una pérdida de función que pueda herir o dañar a una persona y o quebrantar cualquier norma o regulación ambiental. A ver, estoy en el cargador frontal, no puedo levantar una tonelada. Sí es detectable rápidamente por el operador, pero causa una pérdida, eh, bueno, causa o puede dañar a una persona o quebrantar una norma o regulación ambiental, no. Me voy por acá. Tiene este modo de falla efectos directos sobre la capacidad operacional, calidad, servicio al cliente, procesos de producción y costos de operación. Bueno, sí, porque cargo menos. Modo de falla con consecuencias operacionales. ¿No? Entonces, haciéndome estas preguntas, como ustedes se han dado cuenta, puedo determinar qué tipo de modo de falla es. Y hay varios tipos de modo de falla. Otro tipo de modo de falla, y el más peligroso, es el de acá. Modo de fallas con consecuencias ocultas. Por ejemplo, a ver, si tengo una bomba de agua, no estoy en un edificio, tengo una residencia, una bomba de agua conectada en paralela que nunca funciona, porque siempre funciona la principal. Les hago la pregunta, bajo circunstancias normales, ¿será evidente la pérdida de la función causada por este modo de falla para los usuarios? Ya no son operadores porque nadie lo opera, si no lo utilizan, ¿no? Los usuarios. No, ¿por qué? Porque esa bomba nunca la usamos. Dirías por acá, no, fallas funcionales no evidentes y sería un modo de falla con consecuencia oculta, ¿no? ¿Y por qué es peligroso? Porque cuando se malogre la principal y quieras usar la auxiliar, no va a funcionar y tu operación se va a parar al 100%, ¿no? Se va a parar al 100%. Por eso dicen que esta modo de falla es lo más peligroso. Pero haciéndome estas preguntas, como ustedes han percatado, puedo evaluar cada modo de falla y determinar si ese modo de falla qué tipo de modo de falla es, si es modo de falla con consecuencias sobre la seguridad humana y ambiente, si es un modo de falla con consecuencias operacionales, si es un modo de falla con consecuencias no operacionales o si es un modo de falla con consecuencias ocultas. ¿Para qué? Para luego realizarme las preguntas del árbol del RCM. Para luego realizarme las preguntas del árbol del RCM. Por ejemplo, la motoniveladora tiene esta falla funcional, ya tiene este índice de probabilidad de riesgo. Y luego en las consecuencias se determina que no afecta al medio ambiente, que no afecta a la seguridad, al ambiente y operación sí. O acá definas qué tipo de consecuencia es. ¿Cómo lo definieron? Haciéndose las preguntas que acabo de colocar acá. Seguridad y ambiente, ¿no? Acá lo han dividido. Modo de falla de seguridad y ambiente, acá lo han dividido. Seguridad y ambiente lo han puesto aparte, pero este es uno solo, ¿no? Podría ser uno solo. Y lo demás es seguridad operacional, oculta y consecuencias no operacionales. Entonces, con este cuadrito, selecciono el modo de falla crítico y verifico qué tipo de modo de falla es. Si es un modo de falla con consecuencias ambientales, si es un modo de falla con consecuencias de seguridad, si es un modo de falla con consecuencias no operacionales, ese es un modo de falla oculto. Determino qué tipo de modo de falla es. ¿Para qué? Esto me va a permitir usar esta otra herramienta que es el árbol lógico de decisión.
¿Y de dónde saco el árbol lógico de decisión? El árbol lógico de decisión, que también se les enviaba, es este. ¿Quién creó el árbol lógico de decisión? John Murray, en el año 1993, ¿no? Este es el árbol lógico de decisión. Bueno. Primero empiezas determinando qué tipo de modo de falla es, si es un modo de falla oculto, si es un modo de falla con consecuencias para la seguridad del medio ambiente, si tiene consecuencias operacionales o si tiene consecuencias no operacionales. Y empiezas por acá, ¿no? Con el modo de falla. ¿Será evidente a los operarios la pérdida de función causada por este modo de falla? Vamos a suponer que no. Vamos a suponer que sí. Sí. Ya descartaste que es un tipo de consecuencia de fallo oculto. Vas por acá. Consecuencias para la seguridad del medio ambiente. Te haces la pregunta, ¿produce este modo de fallo una pérdida de función u otros daños que pudieran lesionar o matar a alguien? Si la respuesta es sí, te haces esta pregunta. ¿Es técnicamente factible y merece la pena realizar una tarea a condición? Y te haces esta pregunta. ¿Hay alguna condición de fallo potencial? ¿Cuál es? ¿Es suficiente este rango para ser de utilidad? ¿Es consciente? ¿Es posible hacer la tarea de intervalos? ¿Consigue esta tarea reducir un nivel de riesgo tolerable? Si le dices que sí, tarea a condición. Si cumple estas características, tienes que hacer una tarea a condición. ¿Qué es una tarea a condición? Es un mantenimiento predictivo, ¿no? Un mantenimiento basado en la condición. Si dices que no, no me ayuda a responder esta pregunta, sigues haciendo otra pregunta. ¿Es técnicamente factible y merece la pena una tarea de reacondicionamiento cíclica? ¿Consigue esta tarea reducir a un nivel de riesgo tolerable esta falla? Si la respuesta es sí, tienes que hacer la tarea de recondicionamiento cíclico. ¿Qué es la tarea de recondicionamiento cíclico? Lo que conocemos nosotros como overhaul, ¿no? Reacondicionar el equipo cada cierto tiempo, como un overhaul. Luego de esto, si la respuesta es no, sigues haciéndote la misma pregunta. ¿Es técnicamente factible y merece la pena realizar una sustitución cíclica? Si la respuesta es sí, haces la sustitución cíclica. ¿Qué es la sustitución cíclica? Es el mantenimiento preventivo. Es el mantenimiento preventivo. Ahora, si la respuesta es no, te haces la siguiente pregunta. ¿Es técnicamente factible y merece la pena una tarea de búsqueda de fallos? Si la respuesta es sí, hacer la combinación de tareas de búsqueda de fallos. Tienes que analizar la búsqueda de la falla, la combinación de tareas. Puede ser tarea de sustitución cíclica, tarea de mantenimiento preventivo, ¿no? Ya te lo deja a tu elección. La respuesta es no, el rediseño es obligatorio, ¿no? Porque no puedes bajar el riesgo con el diseño de fábrica, sino que tienes que cambiar el diseño para que te permita bajar el riesgo. Esto algunos lo conocen como mantenimiento proactivo, ¿no? Si le queremos dar un nombre, algunos lo conocen como mantenimiento proactivo, mejorar los diseños de fábrica. Ahora, este árbol lógico de fallas, si ustedes se dan cuenta, me da unas tareas a realizar, tarea de condición, tarea de recondicionamiento cíclico, tarea de sustitución cíclica. ¿Para qué? Yo lo marco aquí, ¿no? El árbol lógico de decisión, tarea de cada tipo de mantenimiento, cada letrita hace referencia a un tipo de mantenimiento de acá. M1, tarea de condición, M2, M3, M4 o ninguna labor, la combinación de tareas, M4 y M5. Entonces, escojo un tipo de mantenimiento, es preventivo, M2, y propongo la tarea. Revisión periódica de la bomba de aceite y yo pongo la frecuencia cada 2000 horas.
Viabilidad técnica sí y económica también. Si tú haces este análisis del árbol lógico de decisión y, por ejemplo, acá te sale un predictivo, pero si el predictivo no es viable ni técnica ni económicamente, no lo implementas, ¿no? No lo implementas. Ojo, ustedes dirán, profesor, este análisis sí no es tan complicado, ¿no? Quizás yo lo pueda hacer solo, pero no se recomienda, acuérdense en la pirámide de Simacor, que dice que no va a ser sustentable en el tiempo si es que la organización no está lo suficientemente madura, ¿no? Primero tiene que realizarse o tener las bases de la pirámide para que tú quieras proponer esto o realizar esto en tu organización, porque si no, no va a ser sustentable en el tiempo, no le van a tomar importancia o va a quedar solamente en papeles y no lo van a implementar a ciencia cierta. Entonces, una vez que haces todo este análisis y determinas el tipo de mantenimiento gracias al árbol lógico de decisión de John Murray, que es este es el árbol lógico de decisión, al final su labor es arrojarte un tipo de mantenimiento a realizar. Tú ya sabes exactamente qué tipo de mantenimiento vas a realizar, ¿no? Y qué tarea y con qué frecuencia lo vas a realizar. Es decir, luego de todo esto, luego de todo este análisis, tienes tu plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Tienes tu plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Y es un método que utilizan algunos fabricantes también para recomendarte tu tablerito de mantenimiento, ¿no? Ustedes han visto, ciertas máquinas recomiendan. Ahora, no todo eso es cierto, ¿no? Como lo mencioné, creo, en el tema de gestión de repuesto, que a veces el fabricante pone ciertas cositas para que, por el tema comercial, pues se adquieran un poco más rápido. Pero algunos de las recomendaciones son usando esto, ¿no? Porque ya tienen varios historial de fallas de sus equipos y pueden realizar este tipo de análisis. ¿Para qué? Para que tú determines esto, ¿no? Como por ejemplo, en este análisis me salió costo de mantenimiento preventivo, todo me salió preventivo, haciéndome las preguntas, todo me salió preventivo. Yo voy acá al plan, costo de mantenimiento preventivo, ya tengo las tareas a realizar, ¿no? Que son las que puse arriba, la frecuencia, número de veces al año, horas hombre promedio, tengo el costo de esa hora hombre, el costo del material y puedo sacar el costo anual por la tarea. ¿Para qué? De esta manera yo puedo costear mi mantenimiento. O por ejemplo, en el análisis RCM, si quiero hacer un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad de esta máquina motoniveladora 16M, en ese contexto operacional donde se analizó, Volcan, me sale que el costo anual de este mantenimiento centrado en la confiabilidad de este plan es de aproximadamente $15,000 por este equipo, por un equipo. Entonces, si quieres el costo anual de mantenimiento de tu flota, tendrías que multiplicar esto por la cantidad de equipos que tengas. Y este sería tu plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Sí, es un poco confuso a veces esto de acá, ¿no? Estos cuadritos. Consecuencia no operacional es esto de acá. Consecuencia no operacional es H1. Seguridad, operación, falla oculta. Y al final el tipo de mantenimiento, ¿no? Yo te recomiendo quizás esto no colocarlo, pero estos M1, M2, M3 son los tipos de mantenimiento que aparecen acá arriba en el árbol lógico de fallas que recomienda John Murray, ¿no? Lo único que han hecho es ponerle esto M1, M2, M3, M4 y M5. Nada más. De esta forma, haciéndote esta pregunta, tú puedes determinar el plan de mantenimiento basado en la confiabilidad de cualquier equipo. Ahora, para hacer esto, como les comentaba, es un proyecto, ¿no? Donde necesitas a las personas, necesitas determinar bien el contexto operacional, las funciones, las fallas, el historial. Muchas veces no hay historial, entonces hay que esperar un tiempo para tenerlo. Y normalmente demora, bueno, de un equipo a solas no podría demorar mucho, pero no tanto depende de hacerlo o no y tener el documento, sino que la organización
tenga una cultura de prevención, la organización ya estén haciendo la programación y el planeamiento de mantenimiento para que esto sea sustentable en el tiempo. Porque si no, esto lo vas a entregar bien bonito, pero de repente de estas tareas, no, de estas tareas se hicieron tres nada más. Las otras no se hicieron. ¿O por qué no tengo gente, profesor? Ah, bueno, no se hizo. Entonces, no solo es realizarlo, sino también es darle seguimiento a ver cómo está funcionando en la organización, ¿no? Cómo está funcionando en la organización. Y ahí acaba el plan de mantenimiento. Bueno, una vez que tú seleccionas la estrategia, luego tienes que implementar el programa. Como les dije, ¿no? Si no, va a quedar en papeles. Muchos hacen a veces el RCM y quedan acá nada más. Porque por la cultura de la empresa, la inversión no se hace y no llegan a implementar el programa. Lo ideal es implementarlo. Implementas el programa, ¿no? Transforma las estrategias de mantenimiento en tareas regulares de mantenimiento, inspección periódica o diaria, de este ejemplo de filtro de aire, y ingresar los datos al RP o CMMS. ¿Para qué? Para analizar los resultados luego de un tiempo. Luego de un tiempo tienes que analizar si el plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad, todo el esfuerzo que se hizo, 6 meses, 8 meses que demoró implementarlo, está dando sus frutos. Recomendable un año, déjalo trabajar un año, para analizar estos indicadores. ¿Cómo haces ese análisis? Bueno, analizas los resultados de los principales indicadores que vimos ayer, calculas los ahorros, porque te va a salir un costo para aplicar esta metodología versus el costo del mantenimiento preventivo del año anterior, donde no tenías esta metodología. Monitorea el análisis de aceite, a ver el rendimiento del equipo, ¿no? Puedes estimar el costo del ciclo de vida, evalúe las tendencias, es decir, la confiabilidad, si es alta, si es baja, mejorar el rendimiento, si ha mejorado el rendimiento del equipo, y ajusta el análisis como una... y al realizar el análisis de las órdenes de trabajo por orders de los planes de mantenimiento, ¿no? La carga de trabajo, los backlogs. ¿Qué tanto vas con la carga? Luego de hacer este análisis, puedes ver si ha sido conveniente o si ha mejorado el RCM, y si no ha mejorado ciertos aspectos, tienes que volver a ajustarlo y ya se hace como una mejora continua siempre, ¿no? Y ahí entra luego de 3, 4, 5 años, de 3, 5 años, por ejemplo, lo que les mencionaba, la auditoría de Terry Wireman, ¿no? De podrías darte cuenta por qué no está funcionando, ¿no? Por qué está fallando. Y este es el análisis del RCM, ¿no? Y los 10 pasos que recomiendo son estos, como les comentaba, hay varios autores, varios puntos de vista, porque hay varias normas que son válidas, y podría variar ciertos pasos. Pero la mayoría de autores, o los que yo recomiendo, es, por ejemplo, Carlos Parra y John Murray. Carlos Parra nos propone más un manual del RCM donde está el paso a paso de cómo realizarlo. Bueno, chicos, muchas gracias. ¿No? Ha sido estupendo para mí poder realizarles esta capacitación y que ustedes hayan aprendido un poco más, a pesar de que, bueno, el tiempo a veces queda un poquito corto para expandirse o ser más detallista en ciertas cosas, pero espera haber cumplido con sus expectativas. Y antes de dar paso a las preguntas, con el permiso de Elévate Perú, les voy a pasar al chat de Meet un par de links donde pueden seguir a la institución que represento, una empresa dedicada al mantenimiento, un par de links de LinkedIn y Facebook donde me pueden seguir, una empresa dedicada al mantenimiento, a la fabricación de repuestos para maquinaria de minería subterránea y construcción, ¿no? Ahí pueden seguir, regularmente publicamos ciertos tips de cómo mejorar tu mantenimiento. Y bueno, ahora sí damos pase a las preguntas. Muy bien, muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, participantes. En breve vamos a activar para que ustedes mismos puedan hacer las preguntas correspondientes al ingeniero.
Ya pueden activar su micro, por favor, con las preguntas correspondientes. Ingeniero, buenas noches. Virgilio Medrano. Buenas noches, ¿qué tal, Virgilio? Una consulta, ingeniero, en su experiencia, ¿no? Como gerente de mantenimiento nuevo en una empresa nueva, como por ejemplo, en esa empresa existen 20 maquinitas nada. Después de desglosar los componentes, el mantenimiento preventivo, el tiempo de mantenimiento, el personal que va a dedicarse al mantenimiento, las horas efectivas de trabajo para que logre la máquina estar puesta a punto para producir de forma normal. Ese estudio, como personal nuevo en una empresa, porque de repente, ¿no? Más o menos yo cómo podría venderme para que me contraten, porque las empresas tienen un resultado no inmediato, pero con ¿no? Un tiempo aceptable, ¿no? Entonces, para nosotros tener conocimiento de cómo podríamos postular a un trabajo y presentar este plan y este proyecto, más o menos en cuánto tiempo, según su experiencia, usted cree que nosotros pues, podamos conocer a fondo una empresa para instalar este tipo de mantenimiento organizado y planificado, ingeniero, por favor. Claro. Bueno, cuando llegas a un lugar nuevo, primero tienes que ver cómo trabajan, ¿no? Cuál es la cultura organizacional, la capacitación de los técnicos. Yo creo que todo eso, organizar también lo base, ¿no? La base de la pirámide, por ejemplo, de Simacor, que yo decía, te puede tomar, organizar todo eso de cero, quizás, ¿no? Si llegas a un lugar donde no hay mucho o nada, te podría tomar unos 6 meses organizarlo, para que luego en una siguiente fase quizás puedas proponer hacer o implementar el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Y como decía yo, basándose en la pirámide de Simacor, traten de primero establecer la base, que es tener una planificación y una programación de mantenimiento óptimo y una gestión de contratos óptimas y tener un sistema, o quizás no tengan un RP, pero algunos tienen otro sistema un poco más básico, pero tienen, de administrar esa información, ¿no? Y luego implementar el mantenimiento basado en la condición, poco a poco, en algunas cosas, donde se pueda. Y luego de eso, que te puede tomar 6 meses o 8, como decía, podrías dar el siguiente paso de implementar o empezar a implementar el mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿no? Y en esos 8 meses también vas a poder garantizar que la data que tengas sea fidedigna, ¿no? Y esté limpia. Ok, ingeniero, muchas gracias, muy amable. Gracias, Virgilio. Muy bien, si alguien tuviese una siguiente pregunta. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, César Rodríguez. Buenas noches, adelante, César. Sí, ingeniero, ante todo, felicitarlo por el gran aporte que nos ha brindado. Excelente su temario con respecto a estas clases brindadas. Con respecto al RCM, ingeniero, aquí en Lima hay pocas empresas que tal vez que yo he estado durante mi experiencia que implementan el RCM, ¿no? Mayormente es en minería, ¿no? Y en salvo algunas empresas contratan facilities para que realicen todo este tema porque requiere mucho tiempo, como usted menciona, ¿no? Entre 6 a 8 meses, ¿no? Mi consulta era básicamente, Inge, con respecto si la finalidad del RCM es crear un plan de mantenimiento eficaz, ¿no? Esto se puede implementar o cómo se debería implementar en un software RP, ¿no? Ya que hoy en día la automatización de procesos se hace cada vez más amplia, ¿no? Gracias, profesor. Ah, claro, bueno, el ERP te viene, bueno, hablando de SAP, que es el que más domino, el que domino, te viene, eh, te viene la opción para codificar los modos de falla, ¿no? La ubicación técnica, dividir el equipo por sistemas, por subsistemas,
podrías colocar esa información en el RP para que tengas esa información a la mano a la hora de implementar el RCM, ¿no? Ya consultas la base de datos del RP, la descargas, ya la tienes lista, toda esa primera parte del análisis, para que puedas hallar el índice de probabilidad de riesgo y luego las tareas asignadas, ¿no?, que te resultan luego del análisis, podrías colocarlas como tareas preventivas o predictivas dentro del RP y que te dé el aviso de mantenimiento en el tiempo que lo has programado a realizar, cada 2000 horas, cada 3000 horas, si lo haces por contador, lo puedes programar ahí y el sistema te da el aviso. No te da bueno, no te va a aparecer un aviso en la pantalla como tal, pero tú tienes que revisar los avisos de mantenimiento que están por llegar. ¿Ok? Y te puede servir de esa manera, ¿no? Para que coloques la data del plan de mantenimiento en el sistema y la tengas ahí para que la puedas revisar de manera continua y lo puedas aplicar en la realidad. Y también para extraer data, ¿no?, de la información que vas llenando del mantenimiento. Y puedes hacer luego del año la evaluación de los indicadores como mencionaba, ¿no? El último paso es evaluar cómo te ha ido con esta metodología. Que puedas evaluarlo y ajustar ciertos puntos en las labores de mantenimiento que has programado. De repente algunos no eran los que esperabas, era muy caro realizarlo o no se pudo realizar porque en la práctica no tienes mucha gente experimentada y no se pudo hacer, ¿no? Y vuelvas a ajustar el mantenimiento. Te va a servir para registrar la información, básicamente, y colocar tu plan no solo en un Excel, sino en el sistema y lo puedas revisar continuamente. Gracias, ingeniero. Gracias, César. Aló, buenas. Buenas noches, Luis, adelante. ¿Qué tal, César? Una consulta. Con todo lo comentado acerca de los planes de mantenimiento, eh, me voy al preventivo, ¿no? Cuando hacen un plan de trabajo, ¿no? Lo azote para los preventivos, hay a veces que no está, o sea, hay equipos nuevos que no están mapeados dentro de un plan y no lo mapean porque el personal que llega, ¿no?, a la empresa es nueva. Entonces solamente se basa en lo que está en el sistema y y desconoce un poco acerca del equipo en sí, ¿no? Entonces, mi pregunta es si para hacer un conteo de lo que se va a ejecutar, el personal de planificación debería conocer el equipo o es que se basa en solamente en lo que ya está en la base de datos. Claro, una consulta. Bueno, como vimos también cuando vimos los 6 principios de planificación y programación de mantenimiento, ¿no?, lo que recomienda, por ejemplo, Doug Palmer, el especialista, en su handbook, es que el personal, ¿no?, que hace esta labor debe conocer la parte técnica. Se recomienda que conozca la parte técnica. Quizás no al nivel de detalle que un personal técnico. Evidentemente, el personal técnico que luego evoluciona para convertirse en planner, sí tiene una ventaja, ¿no?, porque conoce la parte técnica. El personal, de repente, que empezó como administrativo, puede capacitarse en la parte técnica, ir a ver cómo se realiza el mantenimiento, leer la información y de esa forma registrarla para poder estimar cada vez un mejor tiempo, ¿no? Tampoco es imposible que pueda aprender, pero sí, se debe estar capacitado. Debe estar capacitado en la labor del en el tema técnico, de qué hacer, ¿no?, de qué labor realizar en un mantenimiento. Y el tema de, por ejemplo, para planificación, la empresa donde estoy tiene infinidad de máquinas, entonces, un planificador de mantenimiento, ¿cuántos equipos en sí debería abastecerse para que no se le complique tanto? Claro, bueno, sí puedes tener infinidad de máquinas, pero por ejemplo algunos lo distribuyen por especialidad, ¿no? Eres hidráulico, mecánico hidráulico, un porcentaje de máquinas que son mecánicas hidráulicas. Como yo recomendaba, ¿no?, cuando vimos esa parte de planificación y programación, el factor, ¿no?, de 1.57, se recomienda que, no te voy a decir máquinas, te voy a decir personas, ¿no?, que cada planner podría gestionar alrededor de 20 personas, podría ser un buen indicador.
Ah, ya, profesor, muchas gracias. Ok. Muy bien, si alguien tiene la última pregunta. Ingeniero. Sí, buenas noches, Fátima. Buenas noches. Una consulta. En una empresa que todavía no cuenta con un RP o bueno, que recién se está implementando, ¿cuál considera usted que son los KPIs como mínimo que debería manejar, ¿no? ¿Cuáles serían los principales que se podrían trabajar? Claro. Bueno, una empresa que recién empieza, de repente lo está manejando en Excel, ¿no? No tiene mucho tiempo de vías, pero sí, varios utilizan Excel, es válido. Igual, el mean time to repair, mean time between shutdown, mean time between failure y la disponibilidad mecánica, ¿no? Son los básicos que deberían llevar. O mean time to repair, a ver, lo voy a escribir por ahí para que lo tengas, mean time between failure, shutdown, mean time between failure y disponibilidad mecánica son los básicos o los KPIs básicos que deberían llevar. ¿No? Es más, con esos KPIs, bueno, ya no ha sido parte de esta sesión, hay un tema de gestión de indicadores que te permite medir tu performance. Pero esos son los KPIs básicos que deberían llevar sí o sí, ¿no? Por más pequeña que sea, lo pueden llevar en un pequeño Excel. De acuerdo, ingeniero, gracias. Gracias a ti. Muy bien, estimados profesionales. Quiero dirigirme a cada uno de ustedes del diploma de especialización profesional de plano de mantenimiento. Hemos llegado al cierre de esta etapa, pero eso no termina aquí. Al contrario, es donde inicia realmente. Ustedes han adquirido conocimientos claves, herramientas esenciales y estratégicas que los llevarán a otro nivel profesional a cada uno de ustedes. Aquí les traigo una oportunidad que no les pueden dejar pasar, que es la certificación. Muchos de ustedes ya pueden acceder a la certificación. No obstante, también quiero dirigirme al ingeniero César Escarcena, agradecerle muchísimo por brindarnos sus conocimientos. Como él ya lo ha enviado, nosotros también vamos a enviar de manera interna por el grupo del WhatsApp los enlaces para que ustedes puedan seguirlo en sus redes sociales y también seguirle en la empresa que él está dirigiendo dentro del rubro de mantenimiento. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora es el turno de que demuestren el conocimiento. Por favor, no se salgan porque lo siguiente es las indicaciones, cómo van a hacer para acceder a la certificación dentro de la plataforma. Así que, profesionales, muchísimas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias. De hecho, que nos vamos a ver en siguientes oportunidades. Y por favor, no se olviden seguir al ingeniero, que voy a enviar los enlaces mediante el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan seguirlo. Ok, chicos, nos vemos. Un placer por mí haberlos podido enseñar. Cualquier consulta, estamos también por LinkedIn, no hay problema, y les dejo cualquier consulta técnica o apoyo que requieran de repente en sus labores de mantenimiento, me pueden escribir al número de WhatsApp. Ok, entonces estamos en otra oportunidad. Un placer, chicos. Cuídense y suerte en el examen. Buenas noches. Excelente, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien, estimados profesionales. Ha llegado el momento de indicarles a cada uno de ustedes sobre la evaluación y el aula virtual. Muchos de ustedes ya tienen acceso a su aula virtual. ¿Qué es esto? Básicamente. Esta es la plataforma que cuando ustedes ingresan, les sale la página web, ¿no? Entonces, ustedes van a poner en ver cursos. No puedo revisar los chats, así que por favor, si alguien desea hablar o comentar algo, preguntar algo, por favor, active el micro. No puedo ver los chats porque estoy compartiendo. Ok, entonces, ¿qué es lo que sigue? Ustedes van a encontrar, bueno, a mi usuario para la demostración, tengo 2 diplomas, ¿no? Pero a los que han accedido a uno, van a tener esta opción de diploma de especialización profesional planner de mantenimiento, ¿ok? Entonces van a poner en continuar curso, ¿sí? O también le va a salir la opción ver curso, es dependiendo de la plataforma.
¿Ok? Entonces, le va a salir la primera opción, toda la información del curso, ¿sí? Toda la información, ustedes bajan un poquito y lo primero que le van a ver, el contenido del curso, el seminario web que hemos tenido. Luego va a venir el primer módulo. En esta pestañita, ustedes lo deslizan. Quizás al principio no va a aparecer, pero los deslizan y van a poder ver las PPTs, la clase grabada. Igual del módulo 2, las PPTs y la clase grabada. Es importante, estimados profesionales, que ingresen a cada uno de estos. ¿Por qué? Porque esta es una plataforma que va midiendo tu progreso. Si bien es cierto, nosotros hemos llevado las clases en vivo, pero es importante que ustedes puedan completar la lección. ¿Por qué? Porque la certificación se va a generar de acuerdo a cómo vas completando tu lección. Entonces, tenemos acá, completar lección y en la parte de abajo dice siguiente. Y automáticamente va a correr, ¿de acuerdo? No es, como ya hemos asistido a las clases en vivo, entonces no es necesario ver nuevamente, o si desean ustedes pueden ver la sesión. Pero, como ya hemos avanzado, sigue completar lección. Entonces, el porcentaje va a ir subiendo, ¿ves? Completar lección. Completar lección. Esto va siguiendo automáticamente. ¿Sí? Entonces, cuando ya seguimos con avanzando, a ver, seguimos avanzando, completar todas las sesiones. Como les repito, no es necesario que miren los videos. Depende de cada estudiante. Pero sí es importante que pongan en completar lección para que se genere su certificación. Entonces ya vamos a un 60%, 65%, y estamos en el módulo 5, todos los documentos que se ha brindado. Y tenemos, al finalizar, antes de finalizar, vamos a encontrar la evaluación final. ¿Sí? Entonces, la evaluación final va a estar habilitada hasta el día 14 de febrero. Cada profesional tiene 3 oportunidades de poder rendir la evaluación y será considerada la nota más alta en la constancia de estudios. ¿Sí? Tenemos 10 preguntas. Las veces que ustedes pueden intentar son 3. Si ustedes necesitan mejorar su nota, la nota mínima es 14 y la nota máxima es 20. Y pueden iniciar el cuestionario. No les voy a cerrar para que ustedes puedan ver. Entonces, cuando ustedes finalizan cuando ustedes finalizan la evaluación, le va a salir ver certificado. Es importante completarlos al 100%, ¿sí? Yo lo he configurado para explicarles a ustedes cómo van a descargar la certificación. Entonces ponen en ver certificado, ¿de acuerdo? Y van a esperar unos segundos porque la certificación se genera de manera automática. Esto tarda un poquito de, no sé, 10 segundos, 20 segundos a veces, dependiendo también de la conectividad. Y se generó, ¿de acuerdo? Entonces tiene un código QR validado por el Ministerio de Trabajo, tu nombre debería estar aquí, acá va a ir el nombre de todos los profesionales, de cuándo a cuándo, la fecha actual. Y la constancia de estudios acá va a venir su nota. Es importante que puedan realizar su evaluación, porque donde dice point, ahí va a venir la nota del examen final. ¿Sí? Entonces, ustedes van a dirigirse a esta imagen, van a poder descargar su certificación en PDF y en JPG. También van a poder copiar, van a poder imprimir y van a poder compartir en Facebook, en Twitter o en LinkedIn. En este caso vamos a descargar en PDF. Igual esperamos unos segundos. Y
ahorita nos va a salir que está la descarga. ¿Ves? Entonces ya tenemos la Consulta, solo descarga. tenemos 3 intentos, ¿verdad? Sí, correcto. Tenemos 3 intentos de poder rendir la evaluación. Entonces ya tenemos la descarga y de esa manera vamos a poder generar la certificación oficial. Sí, es importante. Después de cuánto tiempo después que haya pagado se puede dar examen? La evaluación ya está vigente. Si ya tienes el acceso a tu aula virtual, porque recién también hace unos 10 minutos he recibido inversión, de ellos todavía no está. Terminando esta llamada, voy a solicitar al área de sistemas, que ya debe haber creado los accesos. Se le va a brindar y automáticamente pueden acceder a la plataforma, a todo el material educativo. ¿Se puede hacer ahorita misma para dar examen luego? ¿Se me pueden habilitarlo? Claro, como les repito, la evaluación va a estar disponible durante 48 horas, es decir, hasta el día 14 de febrero. En mi caso aún no le he pagado. Yo pienso pagar en estos momentos. ¿Después de cuánto tiempo ya puede entrar? Bueno, después de su pago, nos tomará aproximadamente 10 minutos para brindarle los accesos a su aula virtual. ¿Es automático o yo tengo que mandar el comprobante? Usted tiene que mandar el comprobante a nuestros números. Por favor, esos números puede compartir por el grupo. Sí, de hecho, sí, ya están compartidos en el grupo. Toda la información está en el grupo, pero hay personas que también se han unido recientemente. Entonces, por favor, escríbeme a este número que acabo de compartirte y gustosamente te voy a atender para brindarte los medios de inversión. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Si hago el pago el día de mañana, aproximadamente a las 10, a partir de ahí puedo dar el examen. Sí, claro. Sí. Ya. Con respecto a ello, me olvidaba, hemos aperturado 20 cupos adicionales para que ustedes puedan acceder a la certificación con el valor promocional de $89.90. Entonces, es importante que aprovechen estos cupos y cualquier consulta, como les repito, duda con respecto al aula virtual, es momento que me los puedan hacer para poderle aclarar todo. La inversión es de $89.90, inversión promocional vigente hasta el día de mañana o hasta culminar o agotar los cupos disponibles. Una consulta, la información que está en la plataforma, ¿hasta qué tiempo de vigencia tiene? Estará vigente durante un año. Un año para que yo pueda consultar los videos y todas las presentaciones. Claro, que se un ponen en año el para que correo. puedas acceder libremente, descargar. Con respecto a los videos, descargar todo el archivo y para los que desean descargar el video, por un tema de que vamos a saturar la plataforma, por favor solicíteme al interno ¿Cuál es la cuenta o el número para poder pagar, por favor? ¿Perdón? El número para poder pagar por el IAP. Por eso te he escrito el número corporativo, escríbeme para poderte brindar los medios de inversión. Ya lo escribí, señorita. Ya, entonces, terminando la llamada, ya voy a responderte, ¿de acuerdo? Señorita, buenas noches, ¿me escucha? Gracias. Buenas noches, sí te escucho. Señorita, mira, justo estamos viendo, ¿es necesario llenar el formulario ahí del porcentaje de avance? ¿O directo uno se puede pasar al examen y dar, ¿no? Porque yo ya hice mi pago. En caso de, como dice, he encontrado, son 10 preguntas y dice 3 intentos y nota de aprobación un 70%, quiere decir, como usted dijo, 14. Si en caso de que una persona se equivoca, hace los 3 intentos, ¿ya no puede dar otro examen? Sí, pero me lo comunica de manera interna. Lo ideal es que ustedes mismos sean independientes de poder generar la certificación, pero en el caso de que exista ese tipo de inconvenientes, ya me lo comunica de manera interna para poderle habilitar. Ya, y yo, en este momento le pregunto, ¿yo puedo dar mi examen ya y sin necesidad de llenar, como dice, está encontrando en la página?
el progreso, tu progreso dice, progreso 11 del 20, y entre paréntesis 55%. ¿No es necesario, de frente no puedo pasar al examen? Te recomiendo que puedas completar todo, así como les he enseñado recientemente, completar todo, que te va a tomar 1 minuto aproximadamente, para no tener ningún tipo de repente en la certificación sale, no sé, puede ser, pero sí te recomiendo que puedas completar al 100% y ya puedes generar tu certificación. Señorita, una consulta. ¿A qué número le envío la constancia del YAPE? He escrito el número corporativo. ¿Cuál es el que termina en 3? Nuevamente he escrito. El que termina en 333. Correcto, es el número corporativo. Por favor, comunícate con nosotros, ¿sí? Señorita, buenas noches. Una consulta. El examen, como comenta, final va a estar habilitado hasta el 14:00 horas. Claro, hasta el 14, hasta las 11:59 de la noche. Ok, gracias. Perfecto. Buenas noches, señorita. En el brochure indica de un grupo de 3 a más para descuento. Ah, sí, por favor, comunícate para los descuentos corporativos. Sí, igual al número corporativo de Elévate. Señorita, buenas noches. Disculpe, una consulta. Usted dijo que iba a brindar el grupo de WhatsApp para la comunidad de Elévate Perú, creo, para oportunidades laborales y también creo que 2 cursos más que se habilitaban para elaboración del CBI y no sé qué más. Ahí sí le agradecería si podrías brindarnos esa información, por favor. Sí, toda la comunicación lo vamos a hacer a través del grupo del WhatsApp. Con respecto a cómo armar tu CV, según un cronograma, tenemos ese taller gratuito completamente con toda la constancia para la primera semana de marzo. Igual, toda invitación va a ser por el grupo de WhatsApp y al finalizar el día de hoy o mañana vamos a enviar la invitación para todos también para que puedan acceder al grupo de Bolsa Laboral, Oportunidades de Elévate Perú. Ya, papá, no vaya a caer, hijo. Ya, hijo, anda a descansar, porque ahorita estoy ocupado, hijo. Una consulta, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ahorita puedo brindar digamos, la evaluación ya de todo, ¿no? No hay problema. ¿Qué pasa si no me certifico hasta el 14, hasta las 11:59? Como no entiendo tu pregunta. No, o sea, lo que pasa es que vamos a decir que yo entro el 15, supongamos, ¿no? Por motivos, yo que sé, de trabajo, o en este caso ya no me podría habilitar para hacer normal los intentos. O sea, tengo 2 días prácticamente para terminar la evaluación y certificarme, pero si en todo caso no puedo en esos días, ¿cómo podría hacer? Claro, son situaciones ya extras que sí se le va a habilitar. Sin embargo, sí es importante que los clientes para poder habilitarte porque está configurado para que estén solo 2 días, pero sí se puede hacer, pero ya los comunican. Una consulta. Yo le envié a su WhatsApp mi captura, ¿no? De